yo miro los jueces, yo creo que hay una justicia para todos. Lo que sí tenemos que mejorar mucho es el acceso a la justicia para los pobres. Yo creo que ahí sí hay diferencias. Tienen muchas más dificultades para acceder a la justicia los pobres que los ricos. Una vez que acceden, me parece que las garantías son iguales para todos. Pero hay que hacer hincapié en facilitar el acceso a los pobres, porque a lo que no se accede en definitiva no cuenta ni sale ni siquiera en las gráficas. En tu Twitter hay una frase anclada en el principio. Dice algo así como que una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos ricos, sino que debe juzgarse por cómo trata a los ciudadanos pobres. Es una frase de Mandela. Me llamó la atención que la tuvieras ahí anclada. ¿Es como un leitmotiv? Es un poco. Es un poco porque realmente comparto que el nivel de desarrollo de una nación o de un país tiene que medirse en esos términos. Y mi trabajo está vinculado a esa gente. Me decía un juez retirado con el que estuve hablando y le conté que venías, me dijo que le pusiste un rostro humano al hijo pobre y abandonado de la Facultad de Derecho, que es el consultorio jurídico de la facultad. ¿Lo vivís así? No sé si es tan así. Sí creo que el consultorio, no por mérito mío, en todo caso por mérito de quien fuera decano hasta su fallecimiento, el doctor Gonzalo Uriarte, que fue durante muchos años director del consultorio y con quien trabajé, sí puso un énfasis en desafíos que el consultorio no había abordado. Y bueno, creo que esos desafíos, el dedicarse a esos temas que hasta ahora no habíamos tocado, ha tenido más repercusión pública y ha mostrado cosas que ya se hacían en muchos casos, pero bueno, no con tanta repercusión. Este hombre me decía también que el consultorio se dedica a atender a personas que no tienen de repente los recursos necesarios para contratar un abogado, ya ni siquiera digo prestigioso y de los caros, sino de cualquiera de los otros. Es así, yo mañana voy y digo, che, necesito una mano, tengo una situación X y puedo ir a presentarme a hablar con ustedes. Sí, el reglamento en la actualidad establece que nuestros consultantes tienen que tener ingresos inferiores a 34.000 pesos. Es decir, que si tenés ingresos inferiores a 34.000 pesos, podés agendarte y plantear tu caso y va a ser asignado a un grupo por lo menos en el edificio central, de los 14 grupos que hay, va a ser asignado a uno y en ese grupo se va a atender tu caso. ¿Y cómo se ve la responsabilidad? Creo, corregime, el funcionamiento es que es una materia de la facultad, de los alumnos del último año, empiezan a hacer práctica con casos reales, hay docentes, como es tu caso, que son los que llevan adelante el trabajo del equipo, pero en definitiva entran, no sé llamarlo en un litigio, pero entran en casos que son de verdad. Y supongo yo que para el docente también hay una responsabilidad extra, y una es ver cómo trabajan los alumnos, y la otra es que hay alguien al que hay que defenderlo, y si un alumno mete la pata, puede ser muy grave la consecuencia. Sí, pero bueno, el mecanismo de funcionamiento que tenemos es un mecanismo por el cual el estudiante trabaja, es cierto, el peso del trabajo está sobre el estudiante, pero hay siempre un contralor del equipo docente. Quiere decir que todo lo que el estudiante va a hacer antes es controlado por el docente en una función de corrección, no solamente con el fin de que el servicio, entre comillas, que damos sea bueno, sino con el fin del fin último, el principal, que es la formación de ese estudiante. O sea que si el estudiante mete la pata en algo, como puede pasar, se corrige, se vuelve a trabajar sobre el tema, hasta que estamos seguros que eso está bien, y en ese momento el profesor estampa la firma o dirige la audiencia de la que se trate. O sea, estampa la firma quiere decir, no sé, presenta en el juzgado ante el juez de turno que corresponda. Mirá, el mecanismo nuestro es que el estudiante se le asigna el caso, se discute el caso en clase y se le dan instrucciones al estudiante para elaborar la pieza que sea, la demanda, el alegato, lo que fuera. Él nos envía un borrador de ese trabajo que hizo, nosotros le hacemos correcciones, una vez que le damos el ok, recaba la firma del consultante y después recaba la firma nuestra y recién ahí se presenta. ¿Por qué dedicarse a ese sector dentro de la docencia de la facultad? ¿Eso llegas porque te lo asignan, te dicen, Sereta, nosotros queremos que usted se encargue de esta área, o tenías un interés en particular? No, tengo un interés particular por la labor de consultorio. Creo que de alguna forma es en cierta medida la labor de extensión que hace hoy la Facultad de Derecho, o que hace en los últimos años la Facultad de Derecho. A mí siempre me interesó especialmente el vínculo de lo académico con otros actores no universitarios, es decir, el vínculo con actores que no forman parte de la universidad,
porque ese vínculo es sumamente enriquecedor. Hay que tener presente que en esta actividad nosotros no vamos como una especie de dueños de la verdad a plantearle nuestras soluciones a la gente, sino que aportamos nuestro saber, pero recibimos también mucho de nuestros consultantes. Los consultantes traen a la clase un montón de cuestionamientos que muchas veces nosotros no hubiéramos sido capaces de ver porque estamos parados en otro lugar. Y eso enriquece el debate, enriquece la creación de conocimiento, enriquece el perfil crítico que tienen que tener los estudiantes. Dame un ejemplo. Yo no me imagino, no tengo la más mínima idea del mundo legal y voy y te planteo un caso, ¿cómo puede ocurrírseme algo? ¿Qué puedo ver yo que no vean ustedes? Mira, te pongo un ejemplo que creo que es bastante gráfico. Yo participo en uno de los consultorios que se dedica a el área de trato único de trabajadoras domésticas. Nosotros fuimos con los estudiantes al sindicato y llevamos la novedad de la ley, hace unos años, la novedad de la ley de trabajo doméstico, con todo lo que eso significaba, con poner a las trabajadoras domésticas en el mismo lugar que el resto de los trabajadores. Y cuando llegamos nos encontramos con cuestionamientos que nunca se nos hubieran ocurrido y que solo podían ser planteados por quien es trabajadora doméstica. Por ejemplo, que las trabajadoras domésticas tienen los mismos derechos que las demás trabajadoras y está así plasmado en la norma. Cuando en alguno de los puntos llegamos a plantearnos frente a un caso, algunas trabajadoras, por ejemplo, las que están con régimen sin retiro, nos dijeron, bueno, ¿cómo es esto de que si yo, por ejemplo, tengo una enfermedad, tengo derecho a ser atendida, en el trabajo doméstico sin retiro, parte de la prestación es la vivienda? ¿Qué sucede? ¿Mi patrón ahora me va a cuidar a mí mientras yo estoy convaleciente? ¿O tengo que...? Y pasa con la trabajadora sin retiro que se embaraza. Tiene derecho a la maternidad como el resto de los trabajadores, pero retiro significa con cama, digamos, en términos comunes. Entonces, esa trabajadora con cama que queda embarazada, ¿tiene derecho a la maternidad como el resto de las trabajadoras? Por supuesto. ¿Y qué pasa con el niño? ¿Va a pasar a vivir en esa misma casa donde vive la mujer? ¿Eso significa un despido? ¿Es válido despedirla? ¿Está prohibido despedir a la mujer embarazada? Entonces, y esos cuestionamientos ustedes no los habían visto. No nos habíamos visto, no se nos había ocurrido, porque nosotros partimos desde otros lugares teóricos donde, por ejemplo, a nadie se le ocurre vivir con su patrón. En otro no es abogado adentro, ni un bancario, ni un comerciante, nadie. Entonces, soluciones, esas críticas a lo que nosotros presentábamos como una solución y como un avance, solo las pueden ver muchas veces los que están directamente involucrados, los que viven el problema. Y lo mismo nos sucedió cuando trabajamos en los últimos años, también en el área del trabajo doméstico con trabajadoras migrantes. Es decir, fíjate, se nos presentó una situación donde trabajadoras venían de Venezuela, se bajaban del aeropuerto y iban a un barrio privado a trabajar como domésticas. Y nos planteaban que no tenían día de descanso. Dijimos, no, pero la descanso, no empecé a tener descanso. ¿Qué ocurrió? Les dieron el día de descanso, pero ¿qué pasó? ¿A dónde van? Claro. Las trabajadoras pernoctaban de sábado a domingo en la terminal de Tres Cruces. O sea, nuestra solución fue peor que el problema. Claro. Eso solo lo advertís cuando ese vínculo solo te lo dan las personas que viven esa realidad. Y lo da también escuchar, de conocimiento. Seguramente. ¿No? Y cómo he trabajado mucho en el consultorio amparando gente que de repente está con temas de salud importantes y bueno, el Estado por X motivo no le otorga determinados medicamentos. Entonces, ustedes han hecho muchas acciones de amparo, que creo que es la forma más rápida de resolver esos temas. Bueno, ¿cómo se escucha a alguien que viene con esas cargas de angustia Mira, tuvimos que aprender también. Tuvimos que adaptar nuestra entrevista para estos casos. En primer lugar, yo lo comentaba con mis ayudantes, con los voluntarios que trabajamos, además de los estudiantes, y les decía, una de las cosas que empecé a notar, uno intenta atender, el volumen de casos aumentó, intenta dar respuesta a la mayor cantidad de casos posible, entonces eso te hace automatizar algunas cosas, y no siempre está bueno. Y yo el otro día les decía, yo vengo notando que la gente lo primero que quiere es que alguien la escuche, que alguien se siente y esté dispuesto a escuchar su problema y que no rebote de mostrador en mostrador ante un problema tan grave como la atención en salud. Por eso decidimos en esta temática, y fue una instrucción que di a todos los que trabajan conmigo, en las entrevistas por cuestiones de salud, los primeros 5 minutos nosotros no vamos a hablar. Nosotros le vamos a decir, cuéntenos su problema. Y en esos 5 minutos no vamos a interrumpir en ningún momento al consultante y vamos a escuchar, solo escuchar. Podemos anotar preguntas, pero no vamos a hacerlas en ese momento. Y hemos notado que eso a la gente le da satisfacción porque muchas veces, muchos de estos pacientes a los que su médico le indica algo que el sistema no cubre, lo primero que necesitan es que alguien se siente y los escuche. Más allá de que después se encuentre la solución, podamos acceder a la prestación que le falta o no podamos. Pero
ya uno los nota satisfechos, y algunos nos han dicho, dicen, por primera vez alguien se sentó y escuchó mi problema. Claro, eso ya es como un primer avance y muy importante para esta gente. ¿Por qué? ¿Cómo puedo entender que la ley diga que todos tenemos una cobertura médica, todos los ciudadanos y las personas que están residiendo, y accedemos a salud pública o a una mutualista y demás? ¿Cómo puedo entender entonces que haya medicamentos que están aprobados en el mercado y que yo los puedo comprar en una farmacia pagando una torta de plata, pero toda esta prestación que me propone el Estado no está cumplida, no está completa y no me la da? Bueno, justamente ese déficit es el que da lugar al planteamiento. El que da trabajo a ustedes. Claro, ese trabajo nuestro. Yo creo que el sistema, por lo menos en la inspiración constitucional, establece, la inspiración constitucional en consonancia con las leyes que se sancionaron después, vos tenés, primero, el deber de cuidar tu salud. O sea, eso planteado como en términos de obligación. Eso es lo primero. Lo segundo es que las leyes, una ley especial que sancionó el Poder Legislativo, establece que el Estado va a dar todo lo que pone en un formulario. Eso quiere decir que vos, para cumplir con el deber de cuidar tu salud, vas a tener que acceder a las prestaciones que necesites. Las que están en el formulario las vas a recibir del sistema. Y las que no están, las vas a tener que adquirir por tus propios medios. Si tenés recursos, vas a tener que poner esos recursos para adquirirlas. Y la Constitución establece, en la segunda parte del inciso segundo del artículo 44, que cuando vos no tenés recursos, no se te puede pedir que cumplas una obligación imposible. O sea, no me pueden obligar a comprar lo que yo no puedo comprar. En esos casos, el Estado es el que tiene que salir en tu auxilio para que la salud no plantee diferencias entre quién tiene recursos y quién no los tiene. Por eso, hoy como están las cosas, si vos necesitas algo que está en el formulario, no importa si tenés dinero o no tenés dinero, que está en el sistema, lo vas a recibir. Y si necesitas algo que no está en el sistema, vas a tener que comprarlo. Y si no tenés plata para comprarlo, el Estado va a tener que auxiliarte, porque de esa manera la Constitución garantiza que en derechos fundamentales como la salud no haya diferencias entre quién tiene dinero y quién no tiene dinero. En muchos de los casos que has atendido y que han atendido con el consultorio han tenido repercusión mediática en esto de los medicamentos. Recuerdo, por ejemplo, un fallo de una jueza dirigiéndose a una niña que era la beneficiaria de lo que ustedes estaban buscando resolver, instándola a seguir adelante y demás. Y lo primero que pensé cuando leí eso, dije, bueno, me imagino que a los abogados que trabajan con esto les debe dar orgullo. Pero me imagino, después pensé, y en la sumatoria de varios casos así resueltos y haberle mejorado la vida a muchas personas, ¿uno no se siente un poquito Superman? Bueno, puede ser que en algún momento el grado de satisfacción que generan estas cosas te haga sentir un poco así. Pero también están las verdes, ¿no? También están los casos que perdemos, que afortunadamente son muchos más los que se ganan que los que se pierden. Pero te aseguro que los que se pierden duelen un montón. Duelen un montón. ¿Cafecito? Dale. Me queda una pregunta todavía vinculada a todo esto al mundo de la abogacía y de la justicia. ¿Estamos de acuerdo en la frase esta de hay una justicia para ricos y otra para pobres? Bueno, en los hechos, no en la intención, no en la letra fría, pero en la realidad lo que sucede. No, yo creo que el sistema judicial, si yo miro los jueces, yo creo que hay una justicia para todos. Lo que sí tenemos que mejorar mucho es el acceso a la justicia para los pobres. Yo creo que ahí sí hay diferencias. Tienen muchas más dificultades para acceder a la justicia los pobres que los ricos. Una vez que acceden, me parece que las garantías son iguales para todos. Pero hay que hacer hincapié en facilitar el acceso a los pobres, porque a lo que no se accede en definitiva no cuenta ni sale ni siquiera en las gráficas. Claro, ¿y cómo es, por qué se le puede complicar a alguien el acceso a la justicia? Si hay abogados de oficio. Bueno, yo tengo la impresión de que la Defensoría Pública, la Defensoría de Oficio, como tú decís, está sumamente sobrecargada y no puede satisfacer la demanda de acceso a la justicia que muchas veces hay. Eso es algo que siento y lo veo porque a veces no tenemos dónde derivar casos nuestros. Y creo que también hay una cuestión de diseño institucional. Yo soy de los que piensan que la Defensoría Pública debería ser un servicio descentralizado, independiente, no una oficina más del Poder Judicial. Eso le daría otra relevancia técnica, otras posibilidades económicas y otras posibilidades de desarrollo. Tenemos el ejemplo argentino que dio ese paso y la calidad
del servicio de defensoría en la Argentina mejoró infinitamente. Yo creo que no es un tema de la calidad de las personas, sino que es un tema de muchas veces de diseño institucional. Sos docente en la universidad, en la Facultad de Derecho, llevas adelante este consultorio jurídico, junto con los alumnos con los que trabajás han ayudado a muchísimas personas. Todo eso son cosas que van sumando desde algún lado prestigio, van haciendo que el nombre de uno se asocie a algo que es positivo. Me intriga saber cómo estuviste en el mundo del fútbol, que debe ser de las cosas más desprestigiantes para un abogado. Bueno, se dio medio de casualidad mi llegada al mundo del fútbol, porque yo por razones familiares siempre estuve vinculado a Racing. Mi abuelo fue vicepresidente, fue tesorero y desde que tengo, no sé, 4 años, a los 5 años me hizo socio de Racing y me llevó a todos los partidos de todas las divisionales habidas y por haber. Conoces el Roberto como tu casa. Conozco el Roberto y todas las canchas de la B, de la C, de la A, todas. O sea que mi vínculo con Racing es desde los 5 años. Aproximadamente. Pero mi vinculación con el mundo del fútbol se dio mucho después. Yo nunca participé de ninguna actividad directriz hasta el año 2009, en que Racing se ve involucrado en un debate, digamos, jurídico en la Asociación Uruguaya de Fútbol sobre el tema de la clasificación a la liguilla o no. Y en ese momento se me pide si yo como abogado podía patrocinar a Racing, conociendo mi vinculación sentimental con el club. Y participo como abogado, o sea, me preguntaron y yo dije, mira, sí, yo con mucho gusto lo patrocino a Racing, es el club de mis amores, intento defenderlo lo mejor que pueda. ¿Cómo no darle una mano al club? Claro, y ahí me puse a estudiar los reglamentos, etcétera, etcétera, y bueno, me tocó patrocinar a Racing en esa defensa en los tribunales de la AUF, que resultó exitosa al final, y eso hizo que Racing clasificara a la liguilla. Después resulta vicecampeón de la liguilla, viniendo de la B, ¿no? Resulta vicecampeón de la liguilla y termina clasificando a la Copa Libertadores y ahí medio que de hecho me dijeron, bueno, tenés que ser el delegado. Y el delegado en un club que va a participar en la Copa Libertadores, por lo menos en aquella edición de la Copa Libertadores, significaba una cosa rarísima en el mundo del fútbol internacional, que es los delegados van al banco de suplentes, o sea, en la Copa Libertadores son como actores de primera categoría. O sea, que viste los partidos de adentro, una emoción tremenda. Totalmente. Entonces, bueno, me sentí comprometido, no podía decir que no, y ahí me involucré como delegado. Y bueno, estuve haciendo de delegado 2009, 2010, y bueno, seguí unos años como delegado en la asociación, y también siendo delegado en los partidos. Y en un momento queda libre un lugar en la mesa ejecutiva y el entonces presidente de la asociación, Sebastián Bauzá, me dice, mira Juan, hay un lugar que era de Racing, me parece que vos sos un tipo capaz, joven, no sé cuánto, que tenés que ocupar ese lugar, yo te necesito en la mesa ejecutiva, vení como miembro. Y al principio dudé un poco, al final acepté y ahí ingresé al mundo de la AUF. Ahí empiezan las cosas que para uno vistas de afuera son, pero lo decía en broma esto de que desprestigia, ¿no? Depende de cómo lleva cada uno su actitud adelante, pero las cosas que uno no entiende de repente o desde afuera le cuestan comprender a uno como hincha. ¿Puede uno, dirigente, que se arrime una vez en plan, vamos a darle una mano al club porque soy hincha, desprenderse y ser neutral? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es un desafío, ¿no? Es un desafío. Yo creo que hay mecanismos como para hacer eso. En los órganos jurisdiccionales, yo soy de la idea que el mecanismo es no participar en decisiones que involucran directamente al club. O sea, si yo estoy en un tribunal de penas o disciplinario, lo que fuera, y hay una cosa que vincula a mi club, yo creo que lo que corresponde... ¿Qué sanción le toca a Darío La Rosa? Bueno, ahí va, no me toca, me excuso de participar en ese caso, o deberían estar dados los instrumentos para no participar, no involucrar. Pasa en la Conmebol y en la FIFA, los que integran tribunales cuando se ve involucrado el país de que él participa, se abstiene, no puede participar. Y en el caso de órganos políticos, como es la mesa ejecutiva, no existe esa obligación. Yo lo que trataba de hacer como ejercicio mental, cada vez que me planteaban alguna cuestión vinculada a Racing, trataba de decidir como si fuera otro club. Es decir, yo voy a tomar la decisión, voy a hacer de cuenta que no es Racing, que es cualquier otro club. Y voy a tomar la decisión pensando en eso. Y bueno, es un ejercicio, es un desafío. No es sencillo, pero yo sinceramente hice ese esfuerzo cada vez que me tocó decir algo respecto a Racing. Y muchas veces se me criticó desde el club que no favorecía a Racing, que no... Y bueno, yo acá no estoy para favorecer a Racing, estoy para tratar de hacer lo que me parece que es correcto. Bueno, de hecho, en algún momento hubo una serie de diferencias entre lo que Racing entendía como el camino para los destinos del fútbol uruguayo y te hicieron renunciar. Sí, ¿Fue así? Fue así. ¿Cómo se puede entender ese tipo de cosas cuando... todas estas polémicas que ha habido, derecho de televisión y demás, ¿cómo se puede entender que haya individuos de repente formados y otros muy voluntariosos como directivos y honorarios y todas estas cosas abnegadas que siempre se destacan? ¿Cómo se puede entender que de repente voten para venderle todo a alguien que les ofrece menos plata que otro? ¿Hay forma de entenderlo? Sí, yo creo que todo tiene una lógica.
A veces yo presencié muchas veces que cuando se ofrecía menos plata por algo, en realidad ese que votaba por la menos plata había recibido ya una ventaja antes en otro momento histórico, sentía un compromiso económico, personal, sentimental o lo que fuera con quien le había dado una mano en otro momento. Creo que esa funciona así, es decir, muchas veces funcionó como una especie de devolución de favores. Entonces, si vos mañana tenés que votar, vos como delegado de un club tenés que votar hacia fulano o mengano, y mengano fue el que te permitió jugar cuando vos no tenías plata para empezar el campeonato, o fue el que te permitió mantener el presupuesto y no irte a la B, o yo qué sé, obviamente que esos son como favores que se terminan pagando, ¿no? Ahí pesa más la camiseta y el favor recibido que, no sé si decir los principios, pero que un cierto deber ser. Sí, y yo creo que ahí el déficit es institucional. El déficit es institucional porque el que debe hacer que no haya estado ese actor ajeno a la institucionalidad dando esos favores, lo que demuestra es una carencia, una falta de presencia de la organización, ¿no? Es decir, si el fútbol a través de un tercero pudo auxiliar al club X para que pudiera comenzar el campeonato, es porque el fútbol podía hacerlo, es porque el fútbol en sí tenía recursos genuinos para solventarlo. Lo que pasa es que estaban mal organizados, estaban en manos de un tercero y no en manos de quien organiza el juego. Claro, y ahí termina siendo, está bien, porque en el fondo en realidad no es un delito. No. Se podrá considerar más o menos ético, Tal más cual. o menos moral, pero delictivo no es, no hay cómo No. sancionarlo eso. No. Hincha de Racing, fanático de Racing, o bueno, no sé si fanático puede ser una palabra que de repente se presta para entenderlo de otra manera, pero muy hincha de Racing. ¿Sos de Sayago? ¿De Sayago del barrio? No soy de Sayago. La familia de mi abuelo era del barrio Peñarol y Sayago, y toda la familia de mis abuelos y mis bisabuelos es de la zona, y de ahí nace el vínculo de mis abuelos, de mi abuelo sobre todo, y sus hermanos, mis tíos abuelos, y la familia quedó comprometida con el club, más allá que después las generaciones que vinieron no viven en Sayago, la mayoría, ¿no? Porque tengo una percepción, y bueno, capaz que aunque no seas de Sayago, lo has visto muy de cerca, Sayago tiene, me da la impresión, un orgullo, quien es de Sayago, al estilo de lo que se dice de San José, aquello que decía Omar Gutiérrez de la República Independiente. ¿El sayaguense tiene eso, te parece? Yo creo que sí. Vos sabés que yo nunca viví en Sayago, pero siento cierto sentido de pertenencia con el barrio. Y creo que eso es algo que en lo que Racing tiene que trabajar mucho más tiene que trabajar el sentido de pertenencia, porque de verdad que la gente del barrio uno siente que se alegra cuando Racing gana, y que quiere que a Racing le vaya bien. Y me parece que un club como Racing tiene que involucrarse más con los deseos y las necesidades de los que viven en el barrio. Me parece que ese es el sentido de los clubes de barrio como es Racing. Aquello de la responsabilidad social empresarial, ¿no? Sí, le sacaría lo de empresarial, ¿no? Bueno, la responsabilidad social del club, ¿no? Porque es un club social y deportivo, muchos llevan hasta ese nombre de la institución, ¿no? O sea, el club es la participación de la gente del barrio. Y Sayago tiene la murga, tiene el carnaval, tiene el fútbol en Racing, tiene el básquetbol en Sayago. Me parece que tiene muchas cosas que aglutinan un sentido de pertenencia con el barrio. Me queda una pregunta más. Hace un par de meses coincidí en una obra de teatro, donde no nos conocíamos, pero termina la obra y el actor pide un aplauso para Juan Sereta, vinculado a todo esto de los amparos y a cómo ha trabajado por la salud de mucha gente. ¿Cómo pega eso en el orgullo? ¿Como un gol en la hora? ¿Como haber salvado a Racing? ¿Es distinto? Como un loco que es el actor. Robert Moré. Sí. No, un amigo que conocí de casualidad. Lo que pasa es que... Pero te hizo aplaudir por todo el teatro. Sí. Lo que pasa es que a veces uno, la tarea que puede cumplir, aunque no sea una cosa del otro mundo, para esa persona, a la que vos le tocaste algo, significó algo importante en su vida. Y bueno, al que le toca, evidentemente eso lo marca y queda una gratitud que yo le digo a los estudiantes, nosotros nos llevamos eso, tenemos la inmensa fortuna de llevarnos eso para nuestras casas. Es decir, cuando vos hoy contabas el caso de Catalina o de otros niños a los que hemos intentado ayudar, el abrazo que te da un papá cuando vos lográs eso, es algo que te llevas, no te lo llevas ese día, te lo llevas para el resto de tu vida.
Y yo trato de que eso lo aprendan los estudiantes como forma de terminar su carrera universitaria, ¿no? Es decir, que se lleven que pueden hacer algo por la gente, que todo lo que están estudiando no es solamente para saber más o para ganar un examen o para ganar una competencia, es para también ayudar al otro y poder trascender en otro. Me parece que eso también forma parte de la formación humanística de la Universidad de la República. Ponerle rostro o humanidad a la justicia. Gracias por la charla. No, por favor, un placer.